un mano a mano sobre política y humor. Y están relacionados, porque muchos artistas, muchos humoristas incursionaron en la política. Hoy con un número uno del espectáculo, Nito Artaza. Nito Artaza, ¿cuándo ingresaste a la actuación? Y bueno, se puede decir que en forma amateur, ya de chico tenía Sí, esa sí. habilidad que después hice profesión, digamos, porque La imitación, siempre claro, de la chico te gustó. imitación, yo imitaba, qué sé yo, al comisario del pueblo de Bellavista, de donde soy, imitaba a las maestras, imitaba a la rectora del colegio y la llamaba por teléfono y hacía que salgan todos los alumnos No, contame esa, ¿cómo porque era? no vino la profesora de merciología, entonces salían todos rajando, le imitaba a mi mamá, le pedía plata a mi papá, esas cosas que hacía. Entonces era un poco el que transmitía los partidos de fútbol, jugaba al fútbol Ah, sí. y transmitía el partido. Y mis compañeros decían, bueno, basta de transmitir, pará. Y jugaba siempre del lado de la tribuna porque todos se reían y aplaudían. Mientras jugabas, aprovechaba para Claro, transmitirlo. Vos veías la atención, pelota y decías atención y salió la pasaba todo. pelota, fue al Y cuando córner te y llegaba acá a vos, puso harías el penal. silencio, Claro, supongo. hay lateral, iba a sacar lateral, Gutiérrez saca, hacía todo. Ahora sí, y iba transmitiendo y la gente se mataba de risa. Entonces era un poco. Y un día hubo la fiesta de la naranja y ahí me hicieron subir el pollo del pueblo y ahí me di cuenta que Hacerlo de verdad, digamos. hice una rutina de unos 15 minutos. Me pidió la gente de Marvi, porque estaba argentinísima, no, muy cortita tiene que ser, porque no sabemos qué era. Y la gente no me dejaba bajar. Imagínate, yo imitaba a la cosa del pueblo, imitaba a Víctor Hugo, imitaba a Muñoz. Después, cuando vine acá a estudiar, estudié periodismo, Moreno Combate de los Pozos. Y me llevé y trabajaba en un colegio, en la NET 13 de Capital. Y ahí los muchachos me llevaron, los tarjeteros, a Tarot, ahí a Flores. Y ahí empecé a hacer imitaciones, hacía mi rutina y después un amigo me llevó al teatro Tabarijo, conocí a Petit. Teatro y después tele. Me di, claro, y después la televisión, hice en el año 86 mi propio programa, Bocanitos Artaza. Bocanito de Artaza. Y después hice Ahí Veranito en Caso también. Che, y ahí imitabas a todos. Muchos políticos imitaste. Claro, en general mucho político, porque bueno, en realidad en mi casa no se hablaba de otra cosa que no sea política. Ah, eso es bueno. Desde Después mi me contás bisabuelo un en poco adelante más. fueron todos políticos, mi papá también. Radicales, Siempre ¿no? Radical, sí, mi papá ha sido radical y radical intransigente después, pero en realidad a los 69 años viró al PI, al Partido Intransigente, Sí, sí. Allende, ¿no? Oscar Allende. Oh, Allende era Oscar el líder Allende, de... el PI. Y bueno, para mí era una cosa cotidiana hablar de política en casa. En casa se percibía todo el tiempo, digamos. Por eso yo suelo ser muy. Yo sé que es una actividad que te esmerila mucho. Me costó mucho tomar la decisión después del corralito de hacer política. Pero también sentí mucho orgullo. Mi papá terminó la política con un Fiat 600 usado y terminamos plantando pimentones y tomates para pagar deudas de la campaña. ¿No te aceptaron en la interna? Contame un poquito No, eso. no. Me hicieron desaparecer la ficha que hasta aún hoy le pregunto al juez federal dónde está, porque No estaba tu afilié acá ficha. en O sea, vos Capital. querías presentar No. tu lista interna y decías, no, pero usted no está afiliado, señor. Bueno, el radicalismo apartó digamos, sus principios desde Macri para acá, o antes venía siendo solamente oposición, se acostumbró a consumir poder y no a construir poder, ¿no? Mirá qué definición. Y con Macri creo que es un accidente en 130 años. Yo espero, El radicalismo en el macrismo, eso Claro, decís accidente. claro. ¿Por qué? Y haber acompañado a algo que es incompatible con el radicalismo, es decir, beneficiar solamente a las grandes corporaciones, un proyecto personal de alguien que se sabía que iba a hacer lo que hizo, pero el endeudamiento y la fuga de capitales fue muy grave que el radicalismo acompañe eso. O sea, vos voy decís- a hacer una diferencia. Dale. Perdón, nos pusimos a hablar de Sí, política. sí, hablemos, sí, estamos Una para cosa eso. es el radicalismo, está intacto en miles de almas, millones de argentinos. Y otra cosa es la UCR. El partido es el que se equivocó. El radicalismo que está en Cambiemos para vos no es el radicalismo para vos, el radicalismo que, el el que está radicalismo en es el frente de radicalismo todos. si es ¿Entiendo bien? progresista. Si es Sí. progresista, si representa a la clase media y a los trabajadores. Nunca tuvo una agenda para los trabajadores en los últimos años.
salvo con todo respeto, voy a decir yo que saqué el aguinaldo antes del 25 de diciembre, que es ley, es una ley mía, o las cuentas sueldos gratuitas a través de la tarjeta de débito que antes le Fueron dos cobraban a la proyectos gente. tuyos. Sí, proyecto propio, digamos. Pero yo le decía, nosotros tenemos que tener una agenda para los trabajadores, no oponernos a todo y después terminar. Te digo, Marcelo, yo creo que el radicalismo va a terminar acompañando a Esper y a Milei. O sea, el radicalismo inclusive se va a ir más a la derecha. Sí, O sea, lamentable. no solamente se va a ir o ya de hecho está Sí. dentro de Cambiemos, dentro de lo que se considera el macrismo, sino para vos se va a ir con los liberales, con los libertarios. Todo lo mismo, lo hicieron con Macri, ya más allá de eso, no, y lo van a hacer. Ahora lo que veo son reacciones de buscar un llamador como Manés, por ejemplo. Le Claro. decimos mixtos llamadores como el pajarito. ¿Y cómo lo ves a Manes? Y van a hacer de sparring para que termine como presidente alguno del PRO. Pero la juventud hoy, Nito, está más bien con esos que nombraste vos, con los liberales, con los libertarios. Bueno, pero ¿Cómo resulta le decís a los insólito. chicos de Franja Morada que, digamos, conquisten a esa juventud que parece quiere ser... Era prohibido hablar en la Argentina de liberalismo, pero hoy casi está de moda ser liberal. Yo creo que hay un voto más de antipolítica a eso. Y también han querido algunos sectores que crezca ese liberalismo. ¿Y por qué crece para Y vos? bueno, quizá para sacarle electorado al PRO. Bueno, es un buen son dato. A ver, estrategias. pero usted que está viendo esto, esta es una lectura muy fina que está haciendo Nito acá. O sea, que vos estás diciendo, Nito, que el oficialismo, en este caso el Frente de Todos, está estimulando, si te entiendo bien, a la centro derecha o a los liberales Sí. para quitarle voto a Cambiemos. Mire, una persona que respeto obviamente como persona, yo fui su productor de teatro de ¿Quién? Milei, hicimos No. el Qué consultorio de bueno Milei. Yo le dije, mirá, yo no coincido en nada con tu idea liberalota ni liberal, pero no voy a dejar de producirte teatro. Claro. Y eso hicimos en el Teatro Piccadilly. Pero una persona que actúa como actúa frente a quien piensa distinto, para mí necesita un tratamiento terapéutico. Pero prefiero que esté en el Congreso, donde va a estar controlado, donde van a haber 200 que van a votar distinto, y no que ande suelto. Yo prefiero verlo en el Congreso, porque uno en el Congreso puede discutir políticas, Claro. cosa que él no puede debatir, pobre, se pone mal, tiene que Sí, yo vi tener- que tuviste en Intratables, Yo creo que fue, tuve casi se llevaron las manos, ¿no es con él, cierto? pero ¿por qué? Yo sé lo que representa Atlas Network. Fíjense en internet. A ver, ¿qué es? El Dale, Departamento de Estado norteamericano, A ver. las grandes corporaciones del mundo, que ya han trabajado anteriormente acompañando golpes militares en el mundo para cambiar ideas. es Y hoy decir, financian para al imponer el liberalismo. Hoy financian a Javier Milei. Yo tuve una discusión con Capitales se Milei quedan en con Intratable y se puso rojo, que le subió la presión, casi se descompone, porque le pregunté cómo resolvés la desigualdad con el liberalismo, con el anarcoliberalismo. ¿Cómo resolvés la desigualdad? ¿Qué te dijo? Y bueno, no, y ahí se puso muy mal porque No te me quería contestó. explicar, me decía, no, esto es desigualdad porque el que es el más fuerte, son las empresas las que tienen que, ¿por qué no van a poder despedir? Todo lo que se está diciendo ahora. A mí me enseñó, mirá, esto es como decirle a los jóvenes que solamente ven su realidad así chiquitita y hay un proyecto ellos tienen un proyecto para el 30% o 40% de los argentinos, como ya pasó de una manera en los 90. A mí la primera lección, y ahora que se van a cumplir 20 años del Corralito, me la dio Dualde de política, ¿no? A ver. Estábamos con Perico Pérez, éramos 10.000 ahorristas rodeando la casa de gobierno, y me llevó al balcón donde estaba Perón, así, venga, nos hizo pasar todo el patio de las Palmeras, me llevó, nos miró, abrió el balcón, Dualde él mismo, y había 80.000 piqueteros. Y Dualde me dice, Perico, le dice a Perico Pérez, Nito, ustedes pudieron ahorrar, pero estos no me comen. Y esa era la realidad del 2001. Es decir, uno se da cuenta que en la Argentina somos todos, no es solamente los sectores. Y con esa frase de Dualde que dijiste,
mi lucha es como que la tengo que postergar. Primero que coman y después mis dólares ahorrados. No, cuando uno hace política tiene que ser abarcativo. Es decir, siempre va a haber, él nos explicó la teoría de la sábana corta que no alcanza para todos. Pero no podés hacer una política solamente para las corporaciones, para las grandes empresas, para que puedas... tenés que contemplar a todo cuando haces política. Bueno, ¿y cómo solucionamos este 50% de pobreza? ¿Cómo bajamos la cantidad de planes que tiene la República Argentina? ¿Cómo salimos de esta cultura del pobrismo que era la misma que te decía Duhalde? Decir, che, yo tengo que darle solución a estos piqueteros que tienen que comer hoy. Yo creo que ha llegado el momento de discutir un proyecto nacional. La Argentina debe tener un proyecto nacional con acuerdos y pactos. Insisto yo, un pacto entre el poder real. El poder real es las grandes empresas, las grandes corporaciones, las grandes financieras, que son las que siempre salen ganando, nunca pierden. Y que tienen sus familias acá también, que viven acá. Y dentro de ese poder real, por supuesto que también la comunidad internacional, a través del Fondo Monetario, tiene que haber un acuerdo y un pacto. Pero entre el poder real y entre el poder formal, que son los que elige la gente pobre. Uno dice, sí, tienen el poder. No tienen todo el poder formal. O sea, vos cuando estabas sentado ahí en la banca del senador, uno dice, este senador nacional... ahí creo que, ¿cuántos? 34 nomás en todo el país. Sí. Y che, es un 34ª parte del poder. No es tan así. No hay tanto poder. Creo que hay que ver, pero no hay. Eso es una cosa casi virtual, te digo. Yo me animo a decirte que lo que hace falta es un proyecto nacional, un acuerdo y un pacto. No hay que tenerle miedo a los pactos. La Constitución se formó en base a pactos. A ver, ¿cómo resolvemos? ¿Hasta cuándo vamos a seguir discutiendo mientras nos llevan la pesca en la Argentina? ¿Hasta cuándo vamos a seguir discutiendo sin tener una marina mercante o el comercio exterior? ¿Hasta cuándo se van a llevar solamente el petróleo, la minería? Mira, perdón, Marcelo. En el 2001, el Fondo Monetario Internacional fue corresponsable de la crisis y lo reconoció en el 2003 a través de la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo Monetario. Reconoció que aconsejó mal a la Argentina. Lo mismo debe hacerse ahora. Y hubo unos tontos ahorristas que presentamos 5.000 firmas al Fondo Monetario. Yo fui personalmente a verlo a ANOPSIN. Fuimos a la oficina ANOPSIN con la doctora Sandra Bergenfeld, Perico Pérez en su momento, y 2 abogados más. Y le dijimos que Argentina, el Fondo Monetario, en lugar de investigar Indonesia, que investigue la Argentina. Y 3 años después sacó el Fondo Monetario diciendo, fuimos corresponsables de la crisis. Y lo mismo va a ocurrir ahora. O sea, vos estás diciendo que el préstamo del 2001, creo que fue en ese momento... Esta es la segunda vez que el fondo es corresponsable. Y el préstamo del 2017. El 2017 a un país que no tenía capacidad de repago y para sostener desde el punto de vista político al gobierno de Macri. Pero ahora hay que arreglar. Alberto acaba de decir que va a arreglar con el fondo. Sí, va a hablar con el fondo porque no queda otra, digamos. Pero sí el fondo tiene que dar plazos y otra... Es inevitable porque incumplió además su propia carta orgánica, eso está muy claro. Ahora, hay que ponerse fuerte políticamente, no puede haber un sector de la Argentina que diga así, no, hay que pagar porque las inversiones... No. Vos sabés que acabas de decir que vos, digamos, tirás de punta con los liberales todo. En la escuela de los liberales, por ejemplo, Venegas Lynch, acá en la República Argentina, que es un académico liberal, también está en contra del Fondo Monetario Internacional. Y yo escuchando una entrevista el otro día, si vos te pones a pensar, habla lo mismo que vos, tal vez desde una vereda opuesta, ¿no es cierto? Con lo cual... que uno, perdón, quiero decirte, mi hijo estudia en la UCEMA, así que es bien liberal. ¿No? Sí, claro, es que la cuestión es liberal, digámoslo. Y respeto muchísimo al que tenga pensamiento liberal, es una teoría. Pero digo que cuando vas liberal, tranquilamente, el tema es cómo lo solucionamos, tal vez este grupo rojo que decías vos, el grupo de poder, sí. ¿Quiénes son? ¿Tenés algunos nombres para decir, che, quiénes son los grupos rojos en la Argentina? Porque a veces el círculo rojo, y la gente te pregunta, ¿quiénes son? A ver, te voy a dar un ejemplo. Porque si no a veces perdemos el tiempo. Antes,
A mí Jesús Rodríguez me decía, no le pegues tanto a los bancos y a las corporaciones que son las que pagan las campañas políticas, si no, no vamos a tener con qué pagar. Me decía, más claro, un chiste, imposible. pero Más bien claro, imposible. Pagan la campaña, entonces están protegidos. Te quiero decir, en la crisis del 2001 se salió pagándole en bonos 2012 $20.000 millones a las entidades financieras. Es decir, no perdieron. A nosotros nos pagaban los amparos y automáticamente el Estado los compensó con $20.000 millones. Es decir, que pasaron a ser parte de la deuda. Si vos te pensás, ahora pensá algo rápido. Vas al banco y depositas vos un cheque o tu plata. Te descuentan un impuesto que es claro. Un impuesto distorsivo, como es el impuesto al cheque, que alguna vez habrá que sacarlo. No, pero los impuestos en Argentina se hacen por un par de meses, pero quedan para siempre. Porque hay que recaudar. Pero, ¿quién lo paga? Lo retiene el banco, y ¿sabe quién lo paga? El cliente. Y el banco no. El banco, que es parte de la transacción. O sea, te retiene ese impuesto y se lo paga al Estado, pero él no paga nada. Sí, no paga nada. Es maravilloso. Y él maneja los cheques y todo, pero él no paga. Todo. Nadie te cobra la salida. Claro, ahora se entiende. Son el círculo rojo, son el círculo de poder, porque lograr eso es un privilegio. Es el poder. En la época del Corralito tenían un lobista dentro del Congreso. Bueno, pero entonces ahí... Ahora, perdón, te doy un ejemplo. Otro ejemplo, dale. Yo he presentado, por supuesto que yo presenté proyectos para eso, siendo senador, pero como dice Duhalde, son 12, me dijo una vez, pero son poderosos. Y después, a ver, hace mucho que la telefonía celular, todo esto que utilizamos, hay más celulares que personas en Argentina. Claro. O sea que es un servicio público. Y debe ser declarado servicio público para tener por lo menos una regulación razonable. Varios somos, el ex senador Justiniani, el propio Gerardo Morales, varios senadores presentamos y diputados también para que sea servicio público. Nunca nos dieron bolilla porque tienen un gran lobby esas empresas. El presidente Alberto Fernández sacó un decreto que dice: declaro servicio público para que tengan audiencias públicas, no que nos aumenten y hagan lo que quieran los celulares. Y hicieron un amparo y hoy no está en vigencia. Es decir, para que te des cuenta del poder que tienen las corporaciones. Eso es... Pero vos estuviste ahí en el Senado, vuelvo a tu gran experiencia política, que hiciste una buena gestión, pero eso, digamos, es irreversible, ese poder de las grandes corporaciones. Los bancos, te tiro un tema de mi actividad, las farmacéuticas, que también financian a los políticos. Es irreversible, no podés ir con ningún proyecto de ley que les corte el poder a ellos, le limite algo el poder a ellos. Y en general, de a poco, hay algunos que le ponen límite, al menos a las grandes corporaciones, pero en general no. Se sigue haciendo... Bueno, pero hay que trabajar. Te digo sincera, perdón, se puede hacer cuando hay un gran bloque fuerte donde uno puede coincidir o no, pero meterse en un bloque fuerte en el cual se puedan hacer cambios. Individualmente, por eso digo... En el Congreso individualmente no se puede. No se puede hacer nada. Bueno, pero colectivo. Yo presenté 300 proyectos y te puedo nombrar varios como, no sé, la pirotecnia, controlar la pirotecnia, casi me matan. Me llamaron hasta de fabricaciones militares. Me dijeron, no, bueno, pero Lito, me vas a decir que bueno, fue la pandemia, que esto, que lo otro. Cristina tenía la mayoría absoluta en el Senado de la Nación y acaba de, perder esa mayoría absoluta, se acaba de equilibrar. En un Senado equilibrado, vos habiendo sido senador, ¿es posible sacar leyes de este tipo que limiten el poder a las corporaciones? ¿O los ciudadanos tenemos que decir, estamos presos de lo que las corporaciones dicen porque este Congreso, este Senado al menos, no va a sacar nada en favor de la gente? Mira, primero está el poder real, el de verdad, el financiero de las grandes corporaciones y del mundo, además. Sí, además. Y después está el poder formal y después está el poder, el poder inductivo, que es la prensa, ese poder inductivo que pasa a ser casi el segundo poder. Y después allá abajo está el ciudadano pobre. Yo te lo digo con todo dolor, por esto que te estoy diciendo, nadie se va a animar a hacer una reforma, de decir, bueno, mirá, YPF va a volver a hacer lo que sea, Nacional, no, porque... No, los petroleros, los bancos, los accionistas, financia la campaña, no te metas ahí, Nito. Vamos a hacer comercio exterior y que la Argentina... No, porque lo van a manejar mal, porque... O sea que llegar para no cambiar nada.
Puede ser que el político tiene No, campaña, estimula y llegás después. va a cambiar, va ¿No a te cambiar. deprime un poco decir, che, Va a ir llego, cambiando después? paulatinamente, pero lo paulatino lo tiene que... Mira, los derechos se ganan con la lucha. Y a mí me La pasó en el lucha Corralito. persistente. Si nosotros no nos hubiéramos levantado en el Corralito, todos los ahorros de los argentinos Se han perdían. sido bonos del Estado. Claro. Y ustedes recuperaron finalmente. Algunos recuperaron, o pero parte perdieron de casi eso. el 40%. O sea, valió la pena luchar. Que era producto del trabajo el Corralito. Indudablemente, era tu plata, tus ahorros. Vamos a los 80, una década que a vos te gusta, que tenés muy buena experiencia, Alfonsín. ¿Por qué te gusta tanto la década de los Me 80? gusta porque Que ahora la estás representando. marcó tendencia. A ver, dale, contame. Y hago un paralelismo ¿Qué pasaba con en los esto. 80? En los 80 veníamos de las sombras de la dictadura, de la guerra. Y apareció Alfonsín, digamos, con la democracia para siempre, que hasta aún, gracias a Dios, la tenemos, y dijo, vamos a inaugurar 100 años de paz en la Argentina, y ¿Y cómo nos decía? inculcó. ¿Cómo, ¿lo imitabas, Alfonsín? ¿Cómo decía? Con la democracia se Con come. la democracia no solo se come, también se cura, se educa, se borda, Qué se gra- cose y se puede abrir la puerta para ir a jugar. Qué maravilla, dale, seguí. Y bueno, y ahora hacemos nosotros un espectáculo en los 80 con Cecilia en el Teatro Atlas en Mar del Plata, con gran expectativa realmente, pero bueno, porque mostramos esa década, hago un paralelismo. Veníamos de una pesada, imagínate de Sí, la una dictadura, lo historia peor de tan lo peor. densa, de la dictadura, Lo peor de lo peor. de la guerra, y la gente se impregnó de esperanza. Y yo después de esta pandemia, después de todo esto grave y la tragedia de la pandemia, yo creo que la gente quiere volver otra vez a volver a respirar, volver a salir. Entonces hacemos un paralelismo. Y los 80 marcaron tendencia en la moda, ¿Por qué? A ver, en la política, moda. en la música ¿Qué nacional. música? ¿Quién estaban? Por ejemplo, a ver, Charly La, García, la italiana, Rafaela Carrà, qué sé yo. Miguel Mateo, Miguel Rafaela Mateo, Carrà, Sá, Michael exactamente. Jackson, Los ABBA, claro que Pimpinela sí. mismo. Bueno, hay innumerables, después películas. Vos ahora cuando estabas en la cuarentena decías, vamos a buscar una película y caíamos con Cecilia, mirábamos Karate Kid. Karate de los Kid, claro, los 80. Volver al futuro. Volver al futuro. Fuimos toda la saga de Volver al futuro, Karate Kid, Rambo, Rocky, aunque ¿Y el humor? fueron- ¿eh? ¿Y el humor? Y el de los humor, 80? tenías Olmedo, Porcel, Olmedo, Tato Porcel, los Bores, clásicos. Tato hasta Benny Bores. Hill, que hacíamos Benny Hill, que El mirábamos inglés Benny afuera. Hill, claro. Calabromas, Minguito, teníamos... O sea, fue muy rico, digamos. Después los programas de actoralmente. entretenimiento con Soldán, con Domingos para la Juventud. Totalmente la llave para ganarte el viaje La de llave del estudio. cofre de la felicidad. Le hacemos participar a la gente y se lleva un premio. Viste que ahora apareció una empresa que dice, no, le vamos a dar Bitcoin. Yo tengo un poco de... Me cuido, pero dice, bueno, van a abrir y van a encontrar Bitcoin. Pero le hacemos participar al público con eso. Bueno, y además, Cecilia, hacemos un homenaje a 1986, el Mundial. Maradona, el gol con la mano y el gol a los ingleses, 86, inolvidable. claro, Hacemos un cuadro muy Diego. emocionante, muy lindo. Y Nito, la verdad que es una maravilla hablar con vos porque podemos hablar de cosas que, claro, se nota aparte que desde tu núcleo familiar se hablaba de política porque hablas con la misma sencillez que hablas de los otros temas que En mi dan caso, sí. en risa, ¿no es cierto? E interpretás mejor la realidad. Y yo creo que el actor, el imitador, el humorista como sos vos, entiende mejor la realidad de la gente y puede llevarla al Congreso, a la política, a la necesidad. A veces hay medio una estigmatización, como de, no, estás en, qué sé yo, en la actuación, si sos actor, no podés ser político. Y fíjate que en las últimas elecciones hay gente que ha venido del periodismo o de la academia o de no de la política tradicional o del deporte y ha entrado a la política. sí, y hay saca cierto buenos votos. prejuicio con Sí. eso, pero la Constitución dice que cualquiera puede Cualquiera. llegar a ser presidente y la verdad que estoy empezando a creerlo. Decía Verdaguer.
ficha. Con los abogados y los economistas, mira, la política no está tan bien Pero y mira, la economía está peor, te diría. Así que tal mira, vez es bueno el yo momento tengo de una dejarle lugar a frase que otros, ¿no? no quiero a los economistas, porque mi hijo es economista, ¿Ah, además, sí? pero yo le digo siempre, mira, si ¿Te los peleás con él? economistas fueran inteligentes serían millonarios, Claro, pero claro. son empleados de los millonarios. Claro, totalmente. Siempre, Los vivos son los otros, son los dueños de los economistas. bueno, El digo, poder ese real que decimos. aconsejan siempre a los grandes, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que bajar costos, hay que bajar el empleo, hay que bajar los salarios, hay que bajar... Pero no se puede tampoco un Estado darle todo a las grandes empresas para que tengan su beneficio. Hay que acordarse que los de abajo tienen que cobrar y un buen sueldo, si no, no hay consumo. Bueno, lo tuvo acá, ¿eh? Media hora mano a mano con el gran Nito Artaza. Gran solidaridad en la visión que tiene. A él le va bien, es un hombre exitoso, está fuera de discusión. Ha hecho lo que quiso de su vida. Quiso ser político, fue político y sigue siendo. Habla de política, de actuación. Un humor fabuloso grabando la verdad que tuvimos que cortar varias veces de la risa que nos daba hablar con él. Yo creo que es un mano a mano muy interesante que nos deja reflexiones y títulos para pensar que eso es lo que queremos en personalmente. Hasta la próxima. Gracias, Marcelo.